Muy buenas. En esta ocasión les vengo a presentar un formato de cronograma de actividades, el cual se lo ha realizado en Excel mediante el uso de un formulario. Eh, en este momento me encuentro en la hoja de cálculo, a la cual he denominado cronograma de actividades, y en la misma voy a pasar a explicar cada uno de sus apartados. Bien, en primera instancia se tiene un apartado de información, lo cual se va a explicar más adelante. A continuación se tiene un buscador, el cual, si se tiene una lista extensa de varias filas de diferentes equipos, nos va a permitir realizar la búsqueda. Por ejemplo, vamos a ingresar aquí M04 y nos va a identificar el equipo con dicho código. Bien, ahora vamos a explicar ya la tabla en sí. Se tiene una columna a la cual se le ha denominado código, una columna actividad que contiene las actividades que se van a realizar para cada uno de los equipos, una columna denominada horas que posee la duración de cada una de las actividades para los diferentes equipos, la fecha de inicio en la cual va a iniciar la actividad. Aquí se tiene una lista en la cual podemos ir seleccionando para los 12 meses del año, o también podemos ingresar de forma manual. Igualmente aquí tenemos una lista que posee las frecuencias, que puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. Bien, se tiene dos botones, un primer botón que nos va a permitir abrir el plan de mantenimiento, en el cual se encuentra el cronograma de actividades para poder ingresar a, aquí a este formato. Se tiene un botón denominado actualizar tabla, que nos va a permitir actualizar los cálculos de la tabla. Y se tiene los 12 meses del año con las diferentes fechas y frecuencias, los cuales están agrupados para poderlos ir desplazando o mostrando en función del mes en el que nos encontremos. Por ejemplo, para el mes de enero, si damos clic en este icono de más de agrupación, se va a mostrar todas las fechas correspondientes al mes de enero, así también como sus frecuencias. Se tiene, se ha establecido algunas columnas, o bien dicho, columnas de color rojo, para identificar aquellos días que caen, en este caso domingo, ya que podría ser días no laborables. Bien, y de igualmente se tiene para los otros meses. Si vamos desplazando, se van a ir mostrando las diferentes fechas correspondientes a cada uno de los mismos. Si vamos desplazando, se nos muestra el mes y las diferentes fechas, y así para los otros meses del año. Bien, más adelante se va a explicar de manera más detallada cómo funciona este apartado mediante el formulario, a partir del cual se van a ingresar los datos. Ahora pasamos de este apartado, en el cual se le ha denominado total anual, y se tiene una primera columna denominada total de actividades de mantenimiento. ¿Qué es lo que realiza esta columna? Pues al nosotros colocar en la frecuencia quincenal, se van a ir colocando, en este caso con la letra X, cada 15 días, con una separación de 15 días, y lo que va a hacer esta columna es realizar un conteo de cuántas veces se ha ejecutado esto para los 12 meses del año. En este caso, para una frecuencia quincenal, nos dice que existen 25 actividades anuales. Para una frecuencia semanal existe 52 actividades, y para una frecuencia mensual 13 actividades para el tercer equipo en este caso. Es decir, esta columna realiza un conteo de cuántas actividades se dispone para el año. Bien, se tiene otra columna denominada total de horas, en la cual se calcula el total de horas dependiendo del total de actividades anuales y las horas que se ha establecido al principio, es decir, cuánto se va a demorar cada una de las actividades. Se multiplica el total de actividades por la duración de la hora y nos da un total de horas que se va a obtener de manera anual. Bien, se tiene un apartado de total de actividades por meses, en el cual se ha colocado los 12 meses del año, y aquí lo que hace es
contar cuántas actividades existe para cada uno de los meses. Como se puede ver, para enero dice que se dispone de 2 actividades, para febrero de 2 actividades, para marzo de 2 actividades, para abril de 2 actividades, para mayo de 2 actividades y así sucesivamente hasta diciembre, donde se puede ver que existen 3 actividades. Bien, igualmente para el otro equipo nos dice que para enero existe 4 actividades, para febrero 4 actividades, para marzo 5 actividades y así para el siguiente equipo. Es decir, este apartado nos va a mostrar cuántas actividades existen por cada uno de los meses del año. Ahora pasamos a este apartado en el cual existen 3 columnas. La primera se le ha denominado ejecutadas, en la cual se indica cuántas actividades ya se han ejecutado de las 25 en total. Como se puede ver, se resalta con color verde el avance y para el primer equipo nos dice que existen 17 actividades que ya se han ejecutado. Para el segundo equipo existen 8 actividades que ya se han ejecutado y para el tercer equipo 3 actividades que ya se han ejecutado. Esto se va a explicar ya al ingresar los datos mediante el formulario para que se pueda entender de mejor manera. También nos dice que existen 3 actividades reprogramadas y 0 actividades no ejecutadas. Pasamos a este apartado en el cual nos muestra básicamente el progreso de manera anual. Entonces, al haberse ejecutado ya 17 actividades para un total de 25, nos dice que existe un progreso del 68%. Igualmente para el segundo equipo de la segunda fila nos dice que existe un avance del 15% en el cumplimiento de las actividades y para el tercer equipo nos dice que existe un cumplimiento del 23%. También nos muestra un avance de las actividades no ejecutadas y de las reprogramadas. En el caso del primer equipo nos dice que existe un 12% de actividades reprogramadas. Y actividades restantes nos dice que existen 8. Como se puede ver aquí hay 25 actividades para el primer equipo, de las cuales se han ejecutado 17, existiendo un progreso del 68% y un restante de 8 actividades. Esto es de manera anual. Ahora si se quiere información de manera mensual o por meses, se tiene esta tabla, la cual se le ha denominado actividades ejecutadas por meses. Entonces aquí nos va a indicar el progreso del cumplimiento de las actividades por cada uno de los meses. Para enero se han ejecutado 2 actividades y se puede ver que ya existe un 100% de avance. Esta tabla está relacionada con esa tabla de total de actividades por mes, en la cual, por ejemplo, para enero dice que existen 2 actividades. Entonces aquí, al haberse ya cumplido estas 2 actividades, nos da un avance del 100%. Igualmente sucede para los otros meses del año. Como se puede ver, en septiembre únicamente se ha cumplido una actividad, por lo tanto existe un avance del 50%. Si comparamos el mes de septiembre con esta tabla de acá, para septiembre nos dice que existen 2 actividades y aquí únicamente se ha ejecutado una, por lo tanto nos da un avance del 50%. Pues bien, esto ha sido una explicación rápida y vamos a explicar ya de manera más detallada en el formulario. Entonces, nos vamos a dirigir a este apartado denominado abrir PM, denominado a qué significa abrir plan de mantenimiento. Damos clic y se nos va a mostrar el plan de mantenimiento que se dispone. Este plan ya se ha explicado en un video anterior. Este plan ya tiene nuevas mejoras que igualmente se explican en otros videos. Entonces ahora nos vamos a dirigir al apartado de cronograma de actividades. Damos clic y se nos muestra este formulario. Voy a explicar primero las partes que conforman este formulario. Tenemos un apartado de búsqueda que nos va a permitir identificar o buscar un equipo de acuerdo a su código. Por ejemplo, podemos poner M04 y nos realiza la búsqueda. Tenemos un apartado que se denomina información anual, en el cual nos va a mostrar cuántas actividades se dispone para el equipo que seleccionemos aquí, el total de actividades ya ejecutadas y el progreso. Esto de manera anual. También nos va a dar
el total de horas de manera anual, las actividades restantes y las actividades que han sido reprogramadas. Por acá tenemos el apartado de información del equipo, básicamente el código, la descripción, la actividad que se va a realizar, el responsable, la hora que se designa para dicha actividad, la fecha de inicio y la frecuencia. En la parte derecha tenemos un cuadro que nos indica avance de actividades por mes, en la cual se coloca los 12 meses del año en la primera columna. En la segunda columna se va a indicar cuántas actividades se dispone para cada uno de los meses. En la tercera columna cuántas actividades ya se han ejecutado, y en la cuarta columna el progreso. Y tenemos otro apartado de resumen, en el cual se nos va a mostrar un resumen de todo lo anterior. Bien, ahora vamos a pasar a explicar mediante un ejemplo. Para esto vamos a seleccionar cualquier equipo. En este caso vamos a seleccionar el primero. Como se puede ver, al seleccionar el primer equipo nos muestra en primera instancia la información anual. Nos dice que el número de actividades anual para el equipo seleccionado es de 25. Las actividades ejecutadas son de 17 hasta el momento, existiendo un progreso del 68%. Las horas totales anuales es de 12,5. Las actividades restantes son de 8 y las actividades reprogramadas son de 3. Se nos muestra la información del equipo. En este caso es un motor eléctrico, la actividad es limpiar, responsable se coloca ahí, la hora que va a demorar dicha actividad, la fecha de inicio y la frecuencia, en este caso es quincenal. En la parte derecha se nos muestra, como ya se mencionó, los meses del año, el número de actividades que se dispone por cada uno de estos meses y las actividades que ya se han ejecutado. Si las actividades se han completado, nos va a mostrar un fondo verde con un 100%. Como se puede ver, hasta el mes de agosto ya se han ejecutado el 100% de las actividades. Para agosto ya se han ejecutado en este caso las dos actividades que se dispone para este mes y se tiene un avance del 100%. Y si nos vamos al mes de septiembre, únicamente se ha ejecutado una actividad de 2 en total, por lo tanto se tiene un avance del 50%. Y para los otros meses todavía no se ejecuta ninguna actividad, por lo tanto existe un avance del 0%. Abajo se tiene un cuadro de resumen que nos dice: el equipo con código M03 tiene un total de 25 actividades para este año, de las cuales se han ejecutado 17, existiendo un progreso del 68%. La actividad inicia en la fecha 5 de enero del 2023 y su frecuencia es quincenal. Es un resumen de todo lo anterior. Bien, y si pasamos a seleccionar otro equipo, pues va a cambiar la información. En este caso, para este equipo seleccionado, nos dice que el número total de actividades anuales es de 52, las actividades ejecutadas hasta el momento son 8 y existe un progreso de 15%. Nos muestra la información, cuántas actividades restantes, las actividades reprogramadas que son 0, esto ya se va a explicar más adelante. El avance se tiene únicamente hasta febrero, que se han ejecutado las 4 actividades de 4 en total y se tiene un avance del 100%. Y las actividades para el mes de marzo hasta diciembre aún no se han ejecutado, por lo tanto se tiene un avance del 0%. Y nos muestra el resumen de igual manera. Nos dice que hay un progreso del 15% para el equipo seleccionado. Nos muestra la fecha de inicio, la frecuencia, cuántas actividades existe, etcétera. Seleccionamos el tercer equipo, igualmente nos va a mostrar la información para este equipo, el avance, el número de actividades, las actividades restantes, reprogramadas, las horas anuales. En la parte derecha nos va a indicar hasta qué mes ya se han ejecutado las actividades y el resumen. Bien, ahora vamos a proceder a ingresar un nuevo equipo. Para aquello vamos aquí en el menú de abajo a dar clic en el botón nuevo registro. Damos clic y se nos muestra de color celeste los datos que debemos ingresar. Vamos a ingresar un código M01. La descripción podemos poner bomba de agua. Vamos a poner de manera rápida limpieza. El responsable podemos poner
un nombre que hayamos ya establecido en una lista en Excel, o podemos poner de manera manual. La hora podemos poner que va a durar una hora esta actividad. La fecha de inicio podemos poner que es del 05 del mes 1 del 2023 y le podemos dar una frecuencia quincenal. Podemos cargar una imagen o podemos ingresar sin la imagen. En este caso vamos a seleccionar una imagen. Como es una bomba, seleccionamos la bomba, damos en abrir y damos en el botón ingresar. Esperamos un momento hasta que se ingresen los datos y nos dice que los datos han sido ingresados con éxito. Bien, ahora damos clic en el equipo que acabamos de ingresar y como podemos ver nos lanza ya la información. Nos dice que el número de actividades anuales es de 25. Las actividades ejecutadas son 0 ya que acabamos de ingresarlo recientemente, por lo tanto existe un progreso del 0%. Las horas totales son de 25, las actividades restantes son 25 y reprogramadas son 0. Nos muestra la información que ya ingresamos y en la parte derecha podemos ver que podemos ver las actividades que existen para cada uno de los meses del año, y en ejecutadas podemos ver que está el valor de 0 ya que todavía no se ha ejecutado ninguna actividad, por lo tanto igualmente existe un avance del 0%. Y en el apartado de resumen nos dice el equipo con código M01 tiene un total de 25 actividades para este año, de las cuales se han ejecutado 0, existiendo un progreso del 0%. La actividad inicia en la fecha 0501 del 2023 y su frecuencia es quincenal. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a ejecutar las actividades? Para ello nos vamos a dirigir a Excel. Vamos a salir, cerramos y aquí en Excel, como podemos ver, ya existe el equipo que hemos ingresado. Aquí no nos muestra la descripción debido a que la columna está ocultada, y si le desplazamos se va a ver la descripción. En este caso la bomba de agua que acabamos de ingresar, la actividad, la duración que le pusimos una hora, la frecuencia y la fecha de inicio que colocamos y la frecuencia que fue quincenal. Bien, vamos a indicar cómo se colocan las frecuencias. Aquí en el inicio se tiene una información que nos dice si la actividad ya se ejecutó, colocar fondo verde; si la actividad se ha reprogramado, coloque fondo azul; y si la actividad no se ha ejecutado, coloque fondo rojo. Esto ya en casos extremos por alguna razón ya exterior. Bien, entonces vamos a la primera apartado que nos dice si la actividad ya se ejecutó, colocar fondo verde. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a desplazar para el mes de enero. Entonces aquí ya tenemos la fecha de inicio y se ha colocado aquí automáticamente la X, y al ser quincenal se desplaza 15 espacios. Entonces si nosotros, o ya se ha ejecutado mejor dicho, esta actividad en esta fecha, lo que se va a hacer es darle un fondo verde. Para eso vamos a inicio y aquí en el apartado de color de relleno vamos a desplazar, y en el apartado de colores de estándar específicamente aquí vamos a seleccionar este color verde. Seleccionamos y listo. Al darle un fondo verde estaríamos diciendo que esta actividad ya se ha ejecutado. Y si ya ejecutamos por ejemplo para esta fecha y también para esta otra fecha, vamos a darle nuevamente un fondo verde. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como podemos ver, se dio dos fondos verdes. Entonces vamos a actualizar la tabla y nos vamos a dirigir a este apartado de acá. Nos dice en total anual existen 25 actividades, el total de horas, nos muestra el total de horas el total de actividades para cada uno de los meses. Y aquí en ejecutadas, como ya le dimos fondo verde a dos actividades para dos fechas diferentes, ya nos muestra un número de ejecutadas es igual a 2, y en el avance nos dice que es del 8%. Entonces aquí en el apartado dice que actividades restantes son igual a 23 de 25 en total. Si pasamos a la información por meses, nos dice que para el mes de enero ya se han ejecutado las dos actividades que se disponía para este mes. Como se puede ver aquí existen dos actividades, por lo tanto ya existe un avance del 100%.
y como aún no se han ejecutado las otras actividades, va a existir un avance del 0%. Vamos a ejecutar una actividad más. Para enero vemos que ya no tenemos actividad, por lo tanto vamos a cerrar, vamos a abrir febrero y vamos a ejecutar esta actividad. Ejecutamos dándole un fondo verde, actualizamos la tabla y nos dirigimos a la información y podemos ver que ahora de las ejecutadas ya son 3, existiendo un progreso del 12% con un restante de 12 actividades. Para el mes de enero ya existe un avance del 2%, del 100%, perdón, y para el mes de febrero únicamente existe un avance del 50%. Si abrimos ya el formulario, vamos a ver que ya se encuentra la información cargada aquí. Nos dice que el número de actividades anuales es de 25, las actividades ejecutadas hasta el momento son de 3, existiendo un progreso del 12%. Las horas totales anuales son de 25, las actividades restantes de 23 y las actividades reprogramadas son 0. Y en la parte derecha se muestra la información por meses. Como ejecutamos recientemente 3 actividades, entonces para el mes de enero ya existe un 100% de avance y para el mes de febrero existe un 50% de avance, ya que únicamente se ejecutó una única actividad, ya que en este mes existen 2 actividades para ejecutarse. Y en el resumen nos dice: el equipo con código M01 tiene un total de 25 actividades para este año, de las cuales se han ejecutado 3, existiendo un progreso del 12%. La actividad inicia en la fecha 05/01 del 2023 y su frecuencia es quincenal. Ahora vemos que en actividades reprogramadas nos sale 0. ¿Cómo vamos a ejecutar esto? ¿Cómo lo he realizado yo? Vamos a salir. Bien, yo lo he programado esto de tal manera que si la actividad, por ejemplo, para el mes de febrero, vemos que la fecha cae justamente en el día domingo, entonces lo que se va a realizar es ejecutar la actividad. Vamos a darle fondo verde y como sabemos que el día domingo no se trabaja o es un día no laborable, podemos realizar una reprogramación, y para indicar que se ha realizado una reprogramación, lo que vamos a hacer es colocar en cualquiera de este rango de fechas disponibles un fondo azul. Por ejemplo, vamos a indicarle aquí, vamos a colocar un fondo azul de aquí del apartado de colores estándar, le damos el fondo azul y como podemos ver ya se coloca el fondo azul. Esto nos daría a entender que la fecha cayó un día domingo, se ha ejecutado, sí, pero se ha reprogramado a otra fecha. Entonces si damos en actualizar tabla y nos dirigimos al apartado derecho, vemos que tenemos una actividad reprogramada, pero ya se han ejecutado las 4, pero esta ha sido reprogramada. Por lo tanto existe un avance ya del 16%, un total de, en el porcentaje de reprogramadas nos indica el del 4%, y en el avance pues ya tenemos para el mes de febrero un avance del 2% en las actividades. Bien, vamos a ver nuevamente en el plan, en el formulario, damos en cronograma y si seleccionamos el equipo vemos que ya tenemos la información aquí cargada. Tenemos un avance ya para el mes de febrero de 2 actividades que se han ejecutado, de 2 en total, por lo tanto se tiene un 100% en el avance. Si nosotros ya ejecutamos para el mes de marzo otra actividad, vamos a tener aquí un avance. Y si vemos acá en actividades reprogramadas, tenemos que es igual a una actividad, ya que le dimos un fondo azul. Vamos aquí a dar a ejecutar una actividad más para el mes de marzo para que se mire aquí. Salimos para el mes de... Vamos a dirigirnos al mes de marzo y vamos a ejecutar esta actividad. Damos fondo verde, actualizar tabla y abrimos nuevamente plan. Vamos al apartado de cronograma de actividades, seleccionamos el equipo y como podemos ver aquí ya nos indica para el mes de marzo se ha ejecutado una actividad de 2 en total, por lo tanto existe un avance del 50%. Esto igualmente en el resumen ya se carga automáticamente la información correspondiente, y igualmente en la información anual nos muestra el avance
nos dice que se han ejecutado 5 actividades. Si nosotros contamos en esta columna de ejecutadas, tenemos 2 más 1, 5 actividades en total. Y esto nos muestra aquí, existen en total 25 actividades para un año, de las cuales se han ejecutado 5 y el progreso es del 20%. Y bien, eso sería todo. Y si se quisiera eliminar esta actividad, pues tenemos el botón de eliminar y el botón de modificar. Por ejemplo, aquí no, perdón. Bien, tenemos seleccionado este equipo, podemos seleccionar cualquiera, seleccionamos, y aquí si quisiéramos modificar la descripción, la actividad, por ejemplo, o el responsable o la duración, podríamos cambiarlo. Por ejemplo, si aquí vamos a colocar, en vez de 1 hora, vamos a colocar 2, damos en modificar, nos dice si estamos seguros, decimos que sí y esperamos un momento y se realiza la modificación. Si cargamos nuevamente, ahora vemos que las horas totales para el año han aumentado al doble, ya que se multiplica el total de horas por el número total de actividades. Igualmente podemos modificar la fecha de inicio y la frecuencia. Sin embargo, esto ya se realizaría, tendría que eliminar el avance, ya que se cambiaría las frecuencias. Se tendría que volver a colocar un fondo azul y bueno, en primera instancia tendría que quitar los fondos y colocar nuevamente un fondo azul. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a ver aquí, si yo cambio de quincenal, por ejemplo, a semanal, y le doy en modificar, le digo que sí, esperamos, se modifica, cargamos nuevamente. Sin embargo, vamos a ver aquí, vamos a salir, vamos a ver aquí que se ha cambiado la frecuencia y también los colores, entonces no coinciden, entonces tendríamos que borrar el fondo, tendríamos que seleccionar y cambiar el fondo sin relleno y nuevamente colocar el fondo verde para ejecutar las actividades. Es por eso que al momento de ingresar las actividades se tendría que estar seguro de la frecuencia, así también como la fecha de inicio, o de ser el caso que se equivocaron, se tendría que quitar el fondo y nuevamente ir ejecutando las actividades. De este modo se iría recalculando nuevamente. Y bien, eso sería el formato de cronograma de actividades que les he querido presentar. Es un formato completo que nos muestra información anual, información por meses, de avances y un resumen. Listo, eso ha sido. Si quieren ver cómo funciona este plan de mantenimiento, lo pueden ver en videos que ya tengo en mi canal, en el cual se explica este formato de mantenimiento. Se actualizó la orden de trabajo, igualmente existe un video indicando dicha actualización, el cual esta orden de trabajo nos permite traer las diferentes órdenes que tengamos almacenadas en historiales, modificarlas, eliminarlas, agregar más equipos, agregar más repuestos, quitar repuestos, agregar mano de obra, quitar actividades, agregar actividades, entre otras cosas. Listo, salimos y ese ha sido este formato. Como puede ver, nos muestra información de los meses, las fechas, las actividades, un total de actividades por meses, el progreso, cuántas actividades ya se han ejecutado, cuántas actividades tenemos para el año, el progreso de las actividades por meses. Y eso sería todo. Si el video les gustó, me pueden apoyar con un like, y para más información sobre este formato, pues lo estaría dejando en la descripción del video. Hasta una próxima.